Muy bien, súper. Entonces estamos empezando ya oficialmente nuestra clase. A los 10 minutos, no a los 15, como dice, pero vamos por ahí. Generalmente la primera parte es igual como la primera parte de las películas. Pero sí, vale la pena estar desde el principio. Entonces, otra vez, buenas tardes a todos. Vamos a hoy día hablar de esos diferentes enfoques y esas teorías en las que se basa el ejercicio del diseño gráfico. Y una de las cosas que uno tiene que estar consciente es que no siempre tienes que estar de acuerdo con todo el mundo. Y no es partidos y no es como si fuera si eres del Bolívar o el Strongest y hay de ti que seas un pasapasa. O sea, no, en este caso no funciona así. No es un totalitarismo, no eres o si eres blanco o eres negro, pero no hay grises en el medio, para nada. Más bien, el campo de aplicación del diseño gráfico, como estábamos viendo, se combina muy bien con un montón de cosas. Sin embargo, hay una posición que como diseñador em, asumes para poder decir qué estás haciendo y para qué sirve lo que estás haciendo. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido, yo hace muchos años había leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que cuenta la historia la historia de Viktor Frankl, porque es judío, y estaba en un campo de concentración. Y el libro en realidad, si ustedes se lo cruzan, es muy interesante porque no cuenta la típica experiencia de cómo se vivía el campo de concentración y lo horrible que era y cuánto sufrían y demás, sino que más bien es la mirada de un sobreviviente muy científica, si quieren, y cuáles eran los factores que realmente hacían que hubiera realmente gente que sobrevivía a esas condiciones tan adversas, totalmente fuera de tu control, donde no habías hecho nada para merecerlo, porque no es lo mismo que mates a una persona y te metan a la cárcel por eso, por lo menos sabes que, bueno, merecías el castigo porque te portaste mal, sino que, o sea, no había nada que pudieras hacer y más o menos eso fue lo que pasó en el Holocausto, o sea, simplemente era porque a alguien se le ocurrió que no valías la pena, ¿no ve? Y precisamente Viktor Frankl, en ese momento, todo un psicólogo estudia la situación. Para él eso era parte de lo que él tenía que hacer porque ya tenía un libro, o sea, ya había empezado a escribir un libro, pero como que lo reescribe mientras lo va viviendo, no tenía tampoco dónde anotar. Y nos dice que en realidad el ser humano, y esa es la teoría de Viktor Frankl, funda una nueva línea de psicoanálisis a partir de todo eso, ¿no? Y dice, es más fácil si sabes para qué sirve lo que estás haciendo. Y decía, la gente nunca está dispuesta a morir por sí mismos, pero sí está dispuesta a morir por sus valores, por ejemplo. O estás dispuesto a morir por tu patria, o estás dispuesto a morir por tu familia. Y generalmente le da sentido a tu vida y es más fácil seguir adelante cuando tienes algo por qué luchar, tienes algo para qué ir, ¿no ve? Hacia dónde estás yendo y reconocer que lo que tú estás haciendo realmente aporta y aporta mucho o aporta muy poco, pero aporta y estás haciendo una diferencia con lo que estás haciendo. Entonces, sí hay dos líneas muy marcadas en el ejercicio del diseño gráfico, también por dos grandes autores del jet set del diseño gráfico que marcan la línea entre el uno y el otro y otra vez se fusionan en el medio. Entonces, uno de esos que es parte de la información que yo les he pasado es Joan Costa, que va muy por el lado de la comunicación, va muy por el lado de la función social que tiene realmente el diseño gráfico y opina que el diseño gráfico, o sea, lo más hermoso que hace el diseño gráfico es poder hacer el mundo inteligible. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de la intervención de estas traducción de ideas a imágenes, ya sean letras o sean realmente dibujitos, ¿no ve? Ilustraciones o fotografías,
puedes lograr que el mundo, o sea, que el resto de las personas entienda lo que está pasando. Es una manera de poder difundir información, es una manera de poder hacerlo más fácil porque, por ejemplo, los esquemas, que se ha ocupado mucho de la esquemática, nos ayuda a poder explicar de manera más simple elementos más complejos, que es la base de lo que es las infografías, ¿no? Esa fusión imagen y texto donde nos explican de manera muy simple todo, ¿no ve? Obviamente tiene su contraposición porque hay gente que dice que sabe muchas cosas solamente porque ha visto una infografía, o sea, hay extremos y extremos, ¿no ve? Pero la función más hermosa que tiene el diseño es poder hacer que el mundo se entienda y te puedas hacer entender cuando tú tienes nuevo conocimiento que difundir. Entonces va muy de la mano con ese aporte a la sociedad, con esa manera de entender que realmente el diseño gráfico, independiente en el área en la que esté, sea ciencia, sea medicina, arquitectura, economía y demás, tiene la capacidad de hacer que la gente entienda y hable realmente el mismo lenguaje. No necesariamente el mismo idioma, pero sí el mismo lenguaje. A raíz de eso también vamos a hablar de lo que es diseño de información, que viene en la siguiente semana. Y hay una anécdota bien divertida porque justo hace unos días teníamos el lanzamiento de una nave espacial, la primera de Elon Musk. Em, y hace muchos años atrás, cuando estaban lanzando el Voyager, uno de las tantas versiones, los científicos sabían que no era el momento de lanzarlo porque las condiciones atmosféricas pronosticaban fallas. Entonces, los científicos mostraron los resultados, mostraron sus estudios, sin embargo, los ejecutivos de la NASA no les han entendido y han lanzado el Voyager y realmente antes de salir de la estratosfera explota y se muere los astronautas que estaban adentro. Entonces ha habido eh, un análisis de cómo es posible si los científicos sabían que no era adecuado hacer un lanzamiento de esa magnitud, porque además significaba una pérdida de plata millonaria, porque había que volver a empezar todo de nuevo, no podías rescatar absolutamente nada, se habían perdido vidas, y era realmente algo muy grande. ¿Cómo era posible que no hayan cancelado el lanzamiento? Y en realidad el diagnóstico final es como, sí, los datos estaban, pero estaban tan desordenados y tan mal expresados que nadie relacionó una cosa con la otra. Y es una de las cosas que yo le digo mucho a mis estudiantes, sobre todo a los de tercer año, porque a veces no es que no sabes, sino que no puedes explicarte de manera que el que te esté escuchando te ha entendido. Y a veces, a mí me pasaba, por ejemplo, eso en inglés, en el colegio. Grave. Yo sabía inglés, entendía inglés, pero cuando escribía no me salía lo que yo había entendido, o sea, no funcionaba. Mi profe no me entendía, yo no le entendía al profe, pero yo sabía que entendía inglés, podía hablar inglés, pero mis notas ahí nomás, ¿no ve? Y a veces es problema de encontrar ese mismo lenguaje para poderte comunicar y hacerte entender con el otro. Y es difícil, es cuestión de entrenamiento también. Entonces, por eso Joan Costa nos dice que la función más hermosa, o sea, realmente para qué sirve el diseño gráfico es para hacer el mundo inteligible. Y lo dice desde 1970, lo vuelve a repetir cuando está trabajando en los diferentes libros que tiene. Si ustedes tenemos la suerte precisamente de que Joan Costa es parte de los socios estratégicos de la Atenea y tenemos acceso a sus libros de manera casi exclusiva, ¿no? Y por eso está el libro de Diseñar para los Ojos, que también lo hemos nombrado en esta materia, del todo comunican, no todo comunica, pero sí todo significa. Y hay muchas cosas que hace Costa, ¿no ve? Para el otro lado, tenemos gente que dice que no, que esas son huevadas, así, realmente, bueno, no huevadas, pero van a disculpar la palabra, pero más o menos. Y dice que en realidad ese romantizar tanto las profesiones es inútil,
que en realidad no tienes, simplemente eres un intermediario y que eres constructor de instrumentos en realidad. Por lo tanto, si el instrumento que tú estás creando, sea un cartel, sea una marca, sea lo que sea, sirve o no sirve para algo, lo define quien te ha pedido que lo construyas. No lo defines tú como constructor, sino quien te lo encarga. Y esa es la otra forma, donde dice que no hay una función social del diseño gráfico, sino hay un aporte para poder conseguir ciertos objetivos y ese objetivo va a depender del cliente, no de ti como diseñador, sino del cliente. Por lo tanto, tiene una idea mucho más comercial, ¿no? Que hay teorías como la de la persuasión, la de la propaganda, la de la publicidad, que entran de ese dentro contexto, porque si ustedes piensan en la propaganda, por ejemplo, no en la publicidad, pero mientras tanto se ha regulado la publicidad, pero sobre todo en la propaganda, eh, puede haber propaganda que realmente busque el bien común, pero también hay propaganda que busca el bien de una sola persona. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. Todavía se estudian los discursos que daban los nazis por ese poder que tenían de persuadir a las personas de que cambien su forma de pensar. Ha llegado a tal nivel de convencimiento que estabas dispuesto a traicionar a tu propia familia porque así se establecía, ¿no ve? Entonces, no podías charlar con nadie, no podías confiar en nadie porque cualquiera te podía denunciar contra la SS y te mataban. Así de simple, ¿no ve? Entonces, sí tenemos esa versión, digamos, un poco más oscura o un poco más mercantilista de lo que es el diseño gráfico, porque en realidad te sirve para ganar plata y te sirve para conseguir lo que tú quieres. Entonces es como que no es para el bien común, no es para la sociedad, no es para que todo el mundo entienda, sino es para ganar plata. Y no está, y, no, y esa es una de las cosas maravillosas de todo esto, porque no está mal si estás de acuerdo con una o si estás de acuerdo con la otra, como que tampoco está mal si estás de acuerdo con las dos. Y dices, bueno, sí, gano plata, pero además aporto, ¿no ve? O sea, no solamente gano plata para mí, pero también estoy haciendo un bien común para los demás. Pero hay una pequeña diferencia, o sea, una pequeña diferencia, porque eso define también la ética profesional con el que cada uno ejerce su profesión. Si yo solo quiero ganar plata y soy totalmente egoísta y simplemente estoy resolviendo encargos, entonces me voy a esforzar por resolver el encargo y nada más, y me vale gorro lo que pase después con esas cosas, ¿no ve? Pero si tienes un poco de conciencia social del otro lado, dices, bueno, va a afectar, se va a exponer mucho tiempo, me voy a preocupar de que además aporte de la manera en la que yo quiero que aporte, por lo tanto la jerarquía la puedes hacer como para, ¿no? Y puedes tener una idea fusionada de las dos posiciones. Entonces, lo que estábamos viendo y las diapositivas que yo les he ido mostrando, espérenme 2 segunditos, les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, que estábamos en esta parte de acá, que es parte de las diapositivas que ustedes también tienen en su poder, porque vamos a empezar con esto que es la teoría social del diseño, con esta idea de poder ayudar a que la gente entienda las cosas. Espérenme 2 segunditos, la voy a poner en presentación, que no me deja. Ahora sí. Muy bien. Y después vamos a ver la parte comercial, o sea, no vamos a obviar y decir, no, ¿saben qué? Es solamente el bien común. En el instituto tenemos una línea que va muy de la mano con esta. Tenemos una gran influencia Costa, ¿no ve? Pero no ignoramos el otro. Cuando ustedes pasen a segundo año y estén empezando a ver marca, van a ver Belucha, van a escuchar Belucha,
Y la forma que resuelve la marca es totalmente pragmática, me encanta por eso. En cambio, Costa, como Costa resolvía la identidad corporativa, realmente era súper romántico y se basaba sobre todo en la psicología de la forma, del color, de la tipografía y la percepción de ciertos signos y demás. Belucha no, Belucha es pragmático. Te dice, puedes hacer lo que quieras, pero ya, tiene que cumplir con estas cosas. Entonces, fusionan muy bien, puedes escoger dependiendo del cliente qué enfoque puedes hacer y nuestra responsabilidad es decir que cada quien asuma realmente una decisión y conozca cuál es una posición y la otra. Entonces, cuando estamos hablando de esta teoría social, de esto que busca el bien común, hay ciertas áreas del diseño que se dedican a profundizar esta difusión de información. La primera, evidentemente, es la de la educación. Educas a la gente porque le estás dando las formas de pensar. Y eso es una manera en la que la cultura se va construyendo y construimos ciertos convenios culturales, esos acuerdos entre las gentes tácitos, además, de cómo deberían ser las cosas, ¿no ve? En los años 50, por ejemplo, las mujeres cocinaban con vestido y tacos, y así tenía que ser. Y el papel que tenían que jugar las mujeres era ocuparse de la cocina y los hijos y la casa, porque el marido tenía que salir a trabajar. Mientras tanto, eso que era como debería ser, ha cambiado con los años y estamos 70 años después de eso. Y actualmente, si las mujeres salen a trabajar, los hombres se ocupan también de la cocina, los hombres también se ocupan de los hijos, y está cambiando la manera en la que estamos pensando también y cómo se entiende inclusive el concepto de familia. Antes era terrible y era una vergüenza andar tatuado, ¿no ves? O sea, si tenías un tatuaje es que eras un maleante, ¿no? Y eras de una pandilla y seguro que eras un criminal, ¿no? Ahora no, es otra de las cosas que ha cambiado. Ahora puedes tener un tatuaje de lo más ñoño, simplón, ¿no ve? Y ser una persona totalmente normal y no tener inclinaciones hacia ningún lado oscuro. Y te puedes tatuar, no sé, una mariposa, una florcita, o la ñoñez más grande que se les pueda ocurrir. Y eso no te identifica en un rubro de profesión o modifica la moral con la que te vas a mover dentro de la sociedad, no nada, o sea, es un tatuaje. Mientras tanto, ya se ha eliminado el prejuicio de eso, ¿no ve? Muy bien, entonces, tenemos ciertos acuerdos culturales con los que vamos a ir armando y la educación es uno de ellos. Una de las cosas, por ejemplo, que funciona muy bien es poder cambiar la manera que la gente considera que deben ser las cosas, como en el caso de los chilenos. Yo soy mitad chilena, o sea que puedo hablar sobre eso. Y siempre me ha llamado la atención el odio que nos enseñan, porque nos enseñan que tenemos que tener a los chilenos porque nos han quitado el mar, ¿no? Así como, "Ah, nos quitaron, desgraciados", ¿no ve? Así como, ya, súper, cierto. Estudias lo que ha pasado y en realidad habíamos cedido gran parte por tratado, o sea, gran parte del territorio perdido lo habíamos cedido por tratado, ¿no ve? Am, y ya, súper, nos quitaron tierra, ya. ¿Y por qué no odiamos a los españoles? Los españoles nos han hecho como nación muchísimo más daño que los chilenos. Los chilenos nos han quitado un pedazo. Los españoles nos han quitado toda nuestra cultura, nos han quitado todos los minerales, nos han quitado casi, bueno, todo el Cerro Rico, ¿no ve? Pero no, amamos a los españoles, queremos ser como los españoles, migramos para ir a trabajar a España, pero odiamos a los chilenos, ¿no ve? Entonces son esas incongruencias que a veces no necesariamente tienen sentido, pero ese odio que tenemos nos los van enseñando día a día
en el colegio, o sea, desde el colegio, porque cada 23 de marzo te hacen recuerdo que tienes que odiar porque no tienes mar. Y ha sido una de las excusas más grandes que tenían estos gobiernos, porque cada vez que había conmoción social, ¿no ve? Se decían, bueno, y el mar, y sí, vamos a pedirle a los chilenos otra vez, y como que la gente se olvidaba de la conmoción que había, y otra vez contra los chilenos. O sea, hay que unirse contra el enemigo común, ¿no ve? La educación nos sirve también para esas cosas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la educación y me interesa que empecemos con esta parte de la educación porque nos ayuda a poder consolidar y empezar con una de las líneas para darle una finalidad también a nuestro juego. No vamos a hacer un juego cualquiera, vamos a hacer un juego educativo. Por eso el tema de nuestro juego también va en ese sentido. Va para terminar de entender lo que es comunicación visual y no cualquier cosa, ¿no ve? Entonces, la educación está dividida en dos áreas y eso sí es importante. Bueno, aquí está el editorial y espero que lo haya leído, la señalética, la informática. En la parte de aquí está todo lo que es la esquemática, pues me voy a ir a esta última parte de la educación, que es lo que vamos a tratar hoy día. Porque no es lo mismo enseñar que aprender. Realmente no es lo mismo enseñar que aprender. Y los dos se realizan de maneras distintas y ahí justo estoy viendo un error bien hermoso. Ya, mentira. Porque no dependen de la misma persona. Realmente no dependen de la misma persona. Y una de las cosas que sí nos han enseñado es a depender del profe. Y una de las críticas más grandes que se tiene al sistema educativo en general es que no ha cambiado o ha cambiado muy poco en realidad, desde que inició en la revolución, en la primera revolución industrial, cuando se suponía que las escuelas estaban ahí para poder producir gente útil, además útil, para las fábricas. Tenías que preparar a las personas para que fueran útiles en la sociedad, ¿no ve? No podían hacer a las cosas así nomás, había que prepararlos. Entonces, la educación, desde ese momento, se trabajaba como una producción en serie, igual que en una fábrica. Por lo tanto, se estandariza la educación y todos tienen que responder exactamente igual. Las distintas líneas de educación nos hablan precisamente de esa manera en la que se está trabajando este contexto educativo, pero se trata sobre todo del enseñar. Ahora, no importa cuántas porras te eche alguien o cuánto entusiasmo tenga el profe por enseñarte, si no te da la gana, no vas a aprender nada. Tiene que haber voluntad del otro lado. Llega a tal punto esta diferencia del aprender que nosotros aprendemos hasta lo que no nos enseñan. Nosotros, por ejemplo, cuando eres chico, aprendes malas palabras, nadie te enseña las malas palabras, las aprendes solito porque las has escuchado y además porque es tan entretenido hablar malas palabras cuando no te dejan, ¿no ve? Entonces, pero las aprendiste, ¿no ve? No hay un momento en el que te dice, mira, ¿sabes qué? Estas son todas las malas palabras que puedes decir. Y más bien te riñen y te dice, mira, ¿sabes qué? No puedes decir estas palabras cuando las lanzas así nomás, ¿no ve? Y que eres muy chiquito y ni siquiera entiendes de qué se trata, pero nadie te las enseña. Y cuando tienes realmente una voluntad y ganas muy grandes de aprender, te buscas inclusive tus propios lugares donde aprender. ¿No ve? Puede ser que no hayas sabido lo suficiente en el lugar donde estabas, ¿no ve? Y buscas alternativas, y buscas información, y buscas en los libros, y buscas quien te enseñe, y buscas de dónde aprender. Y si nadie te está enseñando, lo desarrollas solito, o sea, porque hay voluntad de aprender, pero no necesariamente de enseñar. Entonces, sí hay que saber que hay una diferencia enorme entre lo que hace, o sea, la labor docente y la voluntad de aprender. Y las técnicas no son las mismas.
Y es bien chistoso porque, o sea, hay gente que dice, sí, hay que enseñarle a las personas a hacer las cosas, pero, o sea, ¿cuántas veces estamos ya como 17 años con las cebritas y la gente todavía no sabe cruzar la calle? Se les ha enseñado, se les ha dicho, hemos repetido, pero la gente sigue cruzando como vaca. O sea, realmente hay momentos en el que yo agarro a mi hija de la mano y le digo, ya, mira, ¿sabes qué? Como vacas, así rogando que no te pisen, porque si no, no cruzas. Y hay calles en las que te tienes que lanzar porque ni por si acaso te dan paso como peatón, ¿no ve? Entonces, nos han enseñado a cruzar las calles, nos han dicho cuáles son las reglas de tránsito, nos han dicho y nos han enseñado el daño enorme que hace el alcohol y el daño enorme que hace el cigarrillo. Así todos seguimos fumando y seguimos bebiendo. ¿Por qué? Porque no por mucho que te enseñen, estás aprendiendo. ¿No ve? Entonces, hay formas y formas. De ahí que el test que yo les he mandado, que es el test VAC, el de visual, auditivo o kinestésico, es parte de una de las técnicas que yo sí quiero que, o sea, de las prácticas que les estoy pidiendo, ahí vamos a responderlo en el foro. Necesito que ustedes se autodiagnostiquen o cada uno identifique su manera de aprender. Como yo como que enseño, no puedo decir, y les soy sincera, cuando uno empieza a enseñar, enseñas como te hubiera gustado que te enseñen. Entonces te basas en la manera en la que tú aprendes. Yo, por ejemplo, aprendo haciendo. Soy más kinestésico. No soy tan auditivo. Lo que a mí me ha salido en ese test es que soy visual y kinestésico. Entonces yo aprendo haciendo. Tomaba apuntes como loca, entonces como estaba moviendo mi mano, yo iba aprendiendo mientras escribía y me gusta mucho hacer manualidades, entonces aprendo mucho mejor mientras hago cosas con mis manos. Y es mi manera de aprender. Sin embargo, tengo un cuñado que es actor de cine, de teatro, de radio, de todo. Es un capísimo. Lo deben haber visto además en un montón de propagandas. Después les voy a contar cuáles. Y él aprende de manera auditiva, no leyendo, porque además que se tiene que aprender sus líneas, sus diálogos. Ha hecho varios monólogos y ahí como que te tienes que aprender todo el texto solito, ¿no ve? Y como él aprende es de manera auditiva. Entonces se graba sus diálogos, los lee obviamente mientras los está grabando y los va repitiendo mientras los va escuchando. Entonces, a lo largo o sea, cuando uno va ejercitando y vas mejorando también en la manera en la que vas haciendo las cosas, yo me he dado cuenta que hay gente que evidentemente se distrae en clases, sobre todo cuando los puedes tener frente a frente. Bueno, ahorita no estoy viendo a ninguno de ustedes, pero yo tenía un estudiante, además que él era profe de arte, y no me tiraba bola, ¿no? Así, cero contacto visual, cero nada. Y lo único que hacía, ¿no? Era dibujar en su cuaderno. Entonces, si nosotros pasamos eso a la experiencia que hemos tenido en el colegio, cuando tú no miras al profe y estás dibujando en tu cuaderno, lo primero que hace el profe es como, mírame, ¿no ve? ¿Qué estás haciendo? Presta atención. Y en realidad no era que él no estaba prestando atención, era la manera en la que él procesaba la información. Y cuando yo le preguntaba, y me he dado cuenta, o sea, mientras hablaba con él y le preguntaba cosas o en algún momento charlábamos, me he dado cuenta que para él era mucho más fácil escucharme mientras él dibujaba y entendía muchísimo mejor mientras escuchaba, aunque no me esté mirando, aunque no esté mirando la pizarra, porque escuchaba todo lo que yo decía y entendía absolutamente todo. No era tonto, o sea, para nada, simplemente que aprendía de una manera distinta y él necesitaba estarse moviendo para poder asimilar lo que estábamos aprendiendo. Visual, cero, ¿no ve? Y eso que es artista, y es un artista capísimo además. Eh, pero no necesitaba estar viendo para aprender. Entonces, sí necesitamos nosotros saber cómo aprendemos. Cuando nos sientan y nos obligan a tener un sistema
de aprendizaje que no va con nosotros, te bloqueas el triple. Yo, por ejemplo, o en mis épocas, no sé las de ustedes, porque hay evidentemente un montón de años de diferencia, nos enseñaban a nosotros las tablas de multiplicar cantando. Entonces, tenías que repetir constantemente las tablas de multiplicar, ¿no? Y si te equivocabas en un número, como era de memoria, dejaba de tener sentido. Y ha sido como, a mí me ha costado, me encantan las matemáticas, pero sí me ha costado cuando estaba aprendiendo, cuando tenía que pasar al álgebra, poder no decir toda la fila completa de la tabla de multiplicar, sino saltar directamente un número. Y de ahí que mi hermana siempre me molesta y me dice, porque la tabla más difícil es la del 7 por 8. Y el 7 por 8, así, cuando te dicen 7 por 8, así como, y, y dudas. Y es más difícil decir que es 56, pero hay otras tablas que ya es como que más fácil, ¿no ve? A mi hija, por ejemplo, no le han enseñado las tablas de multiplicar cantando, le han enseñado las tablas de multiplicar comprendiendo de qué se trataba la multiplicación. Entonces, no ha aprendido las tablas de multiplicar en orden, ha aprendido las tablas de multiplicar como concepto. O sea, estás multiplicando. Por lo tanto, puedes multiplicar cualquier número por cualquier número. No en una relación de la tabla, sino como concepto de lo que se trataba la multiplicación. Entonces le explicaban que el 3 por 2 sumabas 3 veces 2. ¿No ve? Entonces era 2 más 2 más 2, porque era 3 veces 2. Entonces de ahí que era como que solamente sumabas, porque ya lo habías entendido, y podías multiplicar cualquier número. Y era otra forma de enseñar, pero igual aprendido. Y ha sido una manera más amistosa, si quieren, de aprender las tablas de multiplicar, porque cambiaba la idea. De ahí que lo que yo quería mostrarles, y creo que al final no la colé, necesitamos nosotros saber esas diferencias entre lo que es enseñar y lo que es aprender. Aquí les he puesto esta diapositiva con las corrientes metodológicas en un flash, o sea, realmente es así como lo más sencillo posible, pero esto se trata, y si se dan cuenta, el protagonista acá es el profesor porque está enseñando. Entonces, la metodología cognitivista, el cognitivismo, es el profesor transmite conocimientos, el alumno memoriza y aprende, ¿no ve? Y de ahí que se suponía en ese momento en el que el alumno es una esponja y absorbe, entonces tiene que aprenderse las cosas de memoria y repites. Y como repites y memorizas, se supone que aprendes. Y de ahí que hay un argumento de autoridad. Tú no podías decirle, en esta teoría, tú no puedes decirle al profesor, pero ¿cómo es? No estoy de acuerdo. No, ahí ni por si acaso. El profesor habla, dicta y tú haces caso, ¿no ve? El conductivismo, el profesor persuade e inculca actitudes, ¿no ve? El alumno responde como se espera. Si no respondes como se espera, está mal. ¿Qué pasaba en esta línea conductivista? Que, por ejemplo, bueno, no sé, todo el mundo tiene conflictos con las matemáticas, pero si tú encontrabas el resultado a un problema por otro método que no te había dicho el profesor, estaba mal. No porque no habías encontrado el resultado, sino porque no habías utilizado el método que el profesor quería. Entonces, por eso el alumno responde como se espera. Y de ahí que precisamente hay ese conflicto ni espíritu crítico y no se permite la reflexión. Estas dos teorías primeras han pasado de moda, o sea, era hasta como se enseñaba el siglo pasado, ya suena hace tanto tiempo, pero realmente era como nos han enseñado a la mayoría de nosotros. Y hay muchos colegios y muchos profes que siguen enseñando de esa manera, donde el profe es el único que tiene conocimiento y no puedes cuestionarlo, no puedes saber más que el profe, no puedes encontrar una vía alterna para poder solucionarlo, simplemente repites, ¿no ve? Y eso, por eso, allá abajo dice, hay un adoctrinamiento, porque es la manera de pensar, es la manera de pensar desde la Primera Guerra, desde la Primera Revolución Industrial, donde como producto en serie tenían que salir todos exactamente iguales.
Súper, bienvenido Mauricio. En estas otras dos, si ustedes se dan cuenta, el constructivismo, el profesor acompaña y anima. Entonces se vuelve como una guía. No se vuelve un dictador, sino se vuelve como realmente como que acompaña. Y de ahí que construye el conocimiento por la acción, ahí que se han incorporado mucho más lo que son los materiales didácticos. Por eso hay unos cubitos, aquí entra Montessori, ¿no? Vindica el conflicto porque construye conciencia crítica, entonces ahí sí te hacen pensar, sí tienes la posibilidad de opinar, puedes no estar de acuerdo, ahí sí hay más debate, ¿no ve? Y ahí por eso tenemos el discutir, el participar y la emancipación. Puedes no estar de acuerdo. Y de ahí que tenemos el último, que es el conectivismo, donde el profesor se aprende de humanos y no humanos, y son organizaciones y máquinas que estamos más a ese lado, es lo último que se está utilizando. El alumno construye su red y descubre links entre ideas, o sea, conexiones entre ideas y decide qué aprender. Y ese es cuando has construido, o sea, ya tienes un criterio crítico y eso se supone que se transmite de generación en generación. Nosotros estamos como que empezando con el constructivismo, pero ya hay lugares donde hay conectivismo, donde se habla de trabajo colaborativo, no trabajos en grupo, donde tú buscas de quién aprender y como que se vuelve, y es lo que pasa, por ejemplo, en toda la parte del Silicon Valley, donde hay lugares de conversación totalmente altruistas, si quieren, porque el que sabe te comparte, ¿no ve? Y se va construyendo conocimiento respecto a la especialidad y de lo que más sabe cada quien. Entonces, parte de la idea que no tienes que saber todo y que hay gente que puede saber más de ti en ciertas áreas y tú sabes más en otras áreas que ese otro. ¿No ve? De ahí que la capacidad de aprender prima sobre lo que se conoce, vas buscando más. El profesor, como si se dan cuenta, deja de tener el papel protagónico, deja de ser enseñar, sino empieza a ser aprender, ocupémonos de aprender y se crean redes, mantenerlas y hacer circular información sobre ellas. De ahí que el Internet forma parte de eso, ¿no ve? Que es esa idea en la que estás entre un lado y el otro. Básicamente eso son enseñar. Aprender es otra cosa, es otro show totalmente distinto. Porque yo puedo aprender, o sea, no importa, otra vez, no importa qué metodología esté usando mi profe, si me cayó mal el profe y no me gusta su materia, no aprendo nada. O sea, no aprendo. Y me va a costar y va a ser una tortura porque no me da la gana. Así de simple. Entonces, hay gente, y me ha pasado así, profe, usted dígame y yo se lo cumplo. Pero si usted no me dice, entonces no sé qué hacer y no voy a poder cumplir. Así como, y me ha llamado mucho la atención esa posición, como si fuera responsabilidad del profesor el llevarte de la mano hasta que tú obtengas el resultado y en realidad no lo es. Menos si soy tutor, o sea, menos si soy tutor y esa es una de las cosas que más nos cuesta. La mayor responsabilidad está en el estudiante de aprender. En el colegio no tienes alternativa. Tienes la obligación de pasar todas las materias. Sin embargo, cuando eliges una profesión, en teoría se supone que es una área donde la mayoría de las materias te gustan, donde estás estudiando porque sabes que te va a servir para algo, porque tiene un sentido, porque te ayuda a llegar a lo que tú quieres o saber un poco más de lo que tú quieres. Igual van a haber tragos amargos en el medio, ¿no ve? Pero dices, bueno, ya me la trago porque me gusta más esta otra parte, ¿no ve? Que sí me ha pasado, y les soy bien sincera, en un curso bien divertido estábamos llevando identidad, así como, ¿y tú qué quieres? En realidad no me odio esta materia, además así, ¿no ve? Yo la profe de la materia empezando, así como odio esta materia. No me importa. Yo quiero pasar esta materia porque después voy a llevar audiovisuales, que es lo que realmente me interesa y por eso estoy en el instituto, solo por los audiovisuales. Así como, bueno, súper, válido, totalmente válido, pero si te aplazas en esta materia no puedes pasar al contenido que te interesa. Entonces, hagamos un plan de acción, aprobemos esta materia que odio, además odio así con letras mayúsculas, me trago el sapo
y sigo adelante. Pero esa es una decisión de aprendiz, de estudiante, ¿no ve? En ese sentido, tenemos que nosotros reconocer qué queremos lograr con este juego. Y en este momento, cuando estamos cambiando, ha habido un cambio de paradigma enorme. Tenemos esa manera distinta de relacionarnos ahorita con los profes. Nos han obligado a todos, profes y estudiantes, de cambiar de formas de hacer las cosas de 180 grados. ¿No ve? O sea, estábamos en un ritmito y ahora no. Tenemos módulos express, un bimestre en cada 2 semanas, ¿no ve? Y tengo que hacer como que todo súper rápido y es otro ritmo y es otra manera. Y sí, me ha tocado charlar con un estudiante que me decía, no estoy de acuerdo, no voy a entrar a la plataforma porque según yo, nadie está preparado para hacer esto. Y le he dicho, sí, es cierto. Ya, o sea, no te voy a decir, no, ¿sabes qué? Tenemos años de experiencia trabajando en las plataformas. No, no es verdad. Ni estudiantes ni profes estábamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Yo sí he entrado y he tomado varios cursos por plataformas, me he comprado cursos y los he pasado, pero eso no quiere decir que todo el mundo haya hecho lo mismo, ¿no? Entonces he dicho, bueno, ¿cuál es la alternativa? No podemos reunirnos, no podemos vernos, entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a seguir aprendiendo? ¿Cómo vamos? La meta, otra vez, la meta es tener un título. Porque si tengo un título, me van a poder pagar más. Porque si tengo un título, voy a tener la base teórica como para poder también pedir a mis clientes que me paguen más. No soy un aprendiz, no soy un X, soy un diseñador. Alcancemos la meta, ¿no ve? Entonces he dicho, la alternativa, echarse a llorar y rogar que volvamos al plan anterior, no va. Todavía ya tenemos cuarentena flexible, esperemos que los casos de contagiados no sigan subiendo, pero volver a clases presenciales, probablemente este año no lo logremos. O sea, realmente un mes al final del año, porque están viendo si es que en septiembre vamos a volver a clases presenciales, ¿no ve? Entonces, ni modo, asumamos el cambio. En ese sentido, ¿cómo aprendo? En ese sentido, ¿cómo enseño? Y es más difícil porque si yo aprendo escuchando, solo tengo estas clases 2 veces por semana. Pero si yo aprendo leyendo, tengo todo el contenido. Pero, y si yo aprendo haciendo, entonces están las prácticas. Y de ahí que nos ha tocado empezar a combinar la manera en la que estamos enseñando según la manera en la que cada uno aprende. Pero si no me está funcionando como estudiante, entonces tengo que yo saber qué me ayuda, tengo que yo saber cómo hago mejor las cosas para poder saber qué necesito para poder conseguirlo, independiente de lo genial o tarado que sea mi profe, ¿no ve? Yo como alumno me interesa, no me interesa. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué no necesito hacer? Y no siempre uno ha reconocido a lo largo de sus estudios en el colegio cuál es la mejor manera en la que aprendes. Yo estudiaba, yo era buena alumna, pero hacía mis tareas viendo tele, con full bulla. Y me quedaba embobada y como hipnotizada en la tele. Pero aprendía, para mí funcionaba porque yo estaba haciendo, porque no aprendo escuchando, pero necesitaba la bulla. Todavía duermo con bulla y necesito la bulla. Y en mi casa siempre está la radio prendida, entonces sí necesito la bulla como para concentrarme. No soy de las personas que necesitan silencio absoluto para concentrarse, ¿no ve? Y voy a estudiar y nadie haga bulla. Yo bulla, pero es mi forma. De ahí que necesitamos nosotros incorporar algunos de esos criterios para que nuestro juego realmente se vuelva divertido. De ahí que viene la gamificación. ¿Se han dado cuenta? Y voy a sacar espérenme, voy a dejar de compartir la pantalla para que tengamos un poco más de espacio, consuma menos, funcione mejor las memorias. Entonces,
se han dado cuenta que la gente sigue intentando y intentando los jueguitos. Y cuando llegas a un nivel que no puedes pasar, em, hay dos posibilidades. Uno, te frustras y dejas el juego y no vuelves a intentarlo nunca más. O dos, sigues intentando. Y puede ser que lo dejes una semana, unos días, pero sigues intentando. Y buscas y te quedas absorbido por algunos juegos, ¿no ve? Y esos criterios los han pasado al lado corporativo, al lado empresarial, para poder lograr eficacia en la aplicación de estrategias comerciales y que la gente realmente le dé ganas de esforzarse por algunos objetivos. Y hay ciertas cosas que se han dado cuenta que funcionan muy bien. Uno, que jugar es divertido. Y dos, que no es libre de retos. Hay cosas muy difíciles en ciertos juegos. Y a medida que vas subiendo de nivel, te enfrentas a cosas cada vez más difíciles. Por lo tanto, el reto es importante. Si todo es fácil, te aburres y dejas de hacerlo. El reto es clave. Entonces, tiene que haber cosas que te sean difíciles y que te esfuerces para poder lograr. Obviamente va en escala. Y segundo, que cuando lo has logrado tengas una recompensa. En el lado comercial, evidentemente a veces es, te voy a pagar una comisión adicional si es que consigues más ventas, pero no siempre, porque en los juegos no recibes plata, recibes moneditas. Y las moneditas no te sirven para nada más que comprarte un traje nuevo para tu personaje. O ni eso, a veces ganas moneditas al huevo, o sea, para nada, pero te sientes bien porque has recibido algo a cambio de tu esfuerzo. Eso funciona en la gamificación. Y eso se ha vuelto una de las técnicas para poder enseñar. Pero enseñar siempre y cuando tengas todo el material listo, porque el proceso se trata de aprender solito. Entonces, mientras vas jugando, aprendes solito porque el profe está en otras cosas, te acompaña, como en los últimos dos que estábamos. Está ahí por si te dice, o sea, por si tienes dudas, pero no es el encargado de tener todo el conocimiento. El conocimiento se va construyendo a medida que vas jugando, ¿no ve? Entonces, la gamificación se trata de eso, de que sea un proceso de autoaprendizaje, que la motivación, y eso sí es importante, la motivación para aprender no te la da alguien externo, te las das tú mismo, porque tú le encuentras motivo a tu esfuerzo, ¿no ve? Y es automotivación, no es motivante en sí mismo, ¿no ve? No es alguien que no es que tienes una cheerleader a tu lado y que te mueve sus pompones y dale, tú puedes, dale. O sea, no, no va en ese sentido. Por eso se vuelve entretenido aprender mientras vas jugando, porque aprendes como por ósmosis, ¿no ve? Como las malas palabras. Es divertido aprender malas palabras. Entonces, de ahí que viene la idea de poder hacer juegos educativos. Los juegos educativos también ayudan y se transforman en material didáctico para que la persona que está aprendiendo pueda aprender haciendo, pueda aprender hablando, pueda aprender escuchando, pueda aprender viendo. De ahí que la idea de esto es que nosotros podamos hacer realmente un juego educativo. Para poder hacer el juego educativo necesitamos nosotros determinar y tener claro qué queremos que la gente aprenda. Como no tenemos tiempo para hablarlo, lo he tenido que decidir yo, y en este caso yo quiero que aprendan los componentes, o sea, la relación que existe entre los diferentes componentes del proceso comunicativo. Para eso es la práctica de hoy día, donde tenían que hacer, describir los elementos, o sea, el esquema de los elementos, los 6 elementos, los 5 elementos, sobre todo los 6 para que tengan realmente la intención, y explicarlos un poquito. Porque como buenos profes, ustedes tienen que ahora preparar ese material para que alguien más que no sabe de comunicación visual aprenda solito. Y de eso se trata. Por eso vamos a empezar con el aprender y enseñar. Les toca a ustedes enseñar lo que ya han aprendido a gente que no lo ha aprendido todavía. Y con eso vamos a ver si es que nuestro juego tiene sentido o no. Muy bien.
Em, ¿Dudas de este proceso de enseñanza-aprendizaje? Genial, muy bien. ¿Han tenido dificultades con la resolución de la práctica de los esquemas? Esquema, no infografía, además, ¿no ve? Muy bien, súper. Entonces, lo que se nos viene adelante es precisamente el test back que está en la carpeta de materiales y recursos, que ustedes tienen que ir respondiendo, como dicen las instrucciones, una o dos variables, por favor no sean las tres. Y el resultado, y es así como los test de las revistas, y el resultado de la manera en la que cada uno responde a esa serie de situaciones es la mayoría de las letras que te han salido. Y necesito que cada uno realmente se autoevalúe y me cuente, porque eso sí es importante, porque vamos a incorporar esas cosas en la resolución del juego. Me cuente cómo hace para que realmente funcione el proceso de aprendizaje. Me interesa saber cómo aprenden. Eso también me ayuda como profe, no crean. ¿No ve? Entonces, sí necesito que cada uno de ustedes realice conscientemente el, la explicación, o sea, el test back, visual, auditivo o kinestésico, y me cuente en el foro cuál ha sido su resultado y si es que realmente como estaba aprendiendo coincide con lo que generalmente coincide. ¿No ve? Y cuáles son las técnicas que ustedes tienen para aprender y estudiar. Eso no quiere decir que no tengas habilidades en las otras. Por ejemplo, yo aprendo haciendo y viendo, pero soy muy buena escuchando, pero no necesariamente aprendo solamente escuchando. ¿No ve? Lo del test, tenemos que enviarlo con el resultado, solamente comentar en el foro. Solo comentario. No, o sea, tiene 4 páginas porque es como una lista, entonces es bien largo. Pero son 12 preguntas, pero como tiene todas las posibilidades y las explicaciones, es largo. Solo me tienen que decir, soy visual y listo. Soy auditivo, listo. O soy kinestésico. ¿No ve así? En una línea. No se explayen, lean bien la consigna del foro. No se explayen, necesito solamente saber el resultado y cuáles son las técnicas que ustedes utilizan para aprender dentro del resultado que sea. Como les digo, yo soy kinestésica y visual, entonces yo tomo apuntes y escribo. O sea, o hago maquetas, o hago manualidades. También por eso soy arquitecta. Me encantaba hacer maquetas, ¿no? Entonces, era mi forma de aprenderlo. Pero no necesariamente quiere decir que todo el mundo aprende igual. Mi hija pasa limpio sus apuntes y le pone colorcitos. Y me da envidia sus apuntes, pero es lo que ella hace. Mi cuñado se graba y se escucha, ¿no ve? Es su forma. Entonces, cada uno ha encontrado o tiene que encontrar esa manera de poder estudiar. Y eso es lo que quiero saber. Entonces, soy auditivo y hago esto, listo. Entonces, debiera ser el foro respondido, no sé, en 3 líneas, 4 líneas, más o menos. No es muy largo, por si acaso. Necesito que concreten también, que aprendan a sintetizar. Genial. Muy bien. Súper. Entonces, estamos embalados en este proceso. Yo enseñando, ustedes aprendiendo y vamos a darles la vuelta porque a ustedes les va a tocar entonces enseñar lo que es comunicación visual. Para eso tienen que tener ustedes claro que lo que es comunicación visual y eso voy a ver cuán claro lo tienen o qué cosas faltan o no faltan según los esquemas que me están entregando. Porque, otra vez, es la estructura de nuestro juego porque va a tener que ser explicado todos esos conceptos dentro de las fichas que vamos a seguir resolviendo más adelante. Ahora, si es que el esquema que han subido tiene ciertos vacíos, los vamos a ir llenando más adelante. Es importante que entregue las prácticas, pero no es algo definitivo. Igual se pueden ir mejorando porque nuestro examen es el conjunto completo de todas estas cosas. ¿No ve? Muy bien. Entonces, entendido el tema, explicado el tema, hemos tenido las líneas fuerzas. Realmente es diferente enseñar que aprender.
Hay técnicas distintas para enseñar y técnicas distintas para aprender y cada uno tiene las suyas propias porque le funcionan a uno, pero se enseña igual prácticamente a todos. Entonces, si no hubieran más dudas al respecto o si se les ocurriera después, me escriben al WhatsApp, al grupo o en el privado, cualquiera de los dos funciona. Y nos vamos a ver otra vez en una clase sincrónica la próxima semana, otra vez lunes, para empezar a ver el resto de los contenidos. ¿Vamos bien? Hoy fue un poquito más cortito. Súper. Entonces, vámonos a tomar tecito para que me terminen de entregar los esquemas que son hasta hoy día y mañana me entreguen ya sus resultados back en el foro. Que les vaya muy bien. Dime, Steve, perdón. Ya, a ver, Steve, te voy a responder y eso necesitamos tratarlo internamente. Entonces te voy a escribir, porfa, al WhatsApp para ver qué está pasando, porque por ahí es problema también inclusive con la plataforma o de la manera en la que estamos entrando a la plataforma. Entonces, porfa, Steve, te voy a escribir por el WhatsApp para que podamos solucionarlo. Muy bien. Súper. Una vez más, si se les ocurre cosas... ya. Gracias, Abraham. Hoy día creo que vamos a estar entonces sin sin soundtrack de despedida, totalmente comprensible. Y si se les ocurre algo, tienen dudas, por favor pregunten. Otra vez, no están solos en este proceso. Si no entienden lo que está escrito ahí, me escriben, yo les voy a volver a explicar de otra manera, porque otra vez me interesa que realmente entiendan y a veces yo escribo en complicado o yo entiendo y nadie más entiende. Entonces, si no entienden, pregunten. Realmente bienvenidas todas las preguntas. Que les vaya muy bien y nos vemos entonces la próxima semana y les voy a ir escribiendo los comentarios en las actividades de la plataforma. Que les vaya muy bien. Chao, chao.